En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1220 de altura. Iniciamos el tercer apartado de este artículo donde el Catecismo dedica 20 números del 2360 al 2379 al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2360 y 2361. Número 2360 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Es un número muy hermoso este que nos propone el catecismo en esta mañana. En la tarea de la evangelización, queridos catequistas que nos escuchan, es muy importante fundamentar lo básico, el ABC de las cosas. Y ese ABC de las cosas, el catecismo lo dice al darnos esta expresión tan contundente. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Y esto es importantísimo entender. Parece muy evidente, pero en un mundo de la confusión no lo es. Es la gran carencia que tenemos hoy en día en el tema de la sexualidad. Y es que no tenemos claro a qué está ordenada la sexualidad o cuál es la razón de ser de la sexualidad. Hoy en día es muy frecuente que se confunda la educación sexual con la información genital. En la información genital, la que carece de una verdadera información en la que podemos saber para qué es la sexualidad o a dónde, hacia qué está ordenada esa sexualidad, pues caemos en muchos errores. Hay muchos planes de enseñanza donde no solamente son unos planes de estudios escolares, sino también donde existen determinados grupos, consejeros de juventudes o los que estudian las guías de orientación sexual para los jóvenes, que renuncian a una verdadera educación en el sentido profundo de la palabra y solamente se dedican a hablar de información genital. Y se les olvida el fondo, se les olvida lo fundamental, que es para qué se hizo la sexualidad, cuál es el objetivo de la sexualidad, y no un mero cuídate de esto, cuídate de lo otro. Es como si alguien compra un auto y le explican cómo funciona el auto, pero no le dicen para qué sirve el auto o dónde puede ir con ese auto. Hay una inflación de programas de sexología en nuestro mundo y sin embargo,
A nadie se le explica para qué. Esta cultura que estamos viviendo parece que ha hecho una renuncia al sentido, a la búsqueda del sentido. Y nos propone es vivir en una sociedad donde no preguntes. Tú solo dale, dale para adelante, dale. No preguntes. Si algo tiene de específico la revelación cristiana, es justamente una explicación de sentido. Y esa explicación de sentido, queridos amigos, es tan necesaria para la humanidad y para el hombre de hoy, tan necesaria, que deberíamos invertirle un poco más de tiempo, de talento y de tesoro a eso. Además, tampoco es cierto que esta sociedad sea neutral ante la sexualidad. Esa es la mentira más grande que nos quieren meter. Te explico el qué, pero no el para qué. Eso ya lo averiguas tú en el camino, le dicen. Y entonces la experiencia nos demuestra que no existe ninguna neutralidad. Todo hombre necesita una explicación de sentido. Y cuando decimos que no tenemos, entonces no la fabricamos bajo cualquier ideología del liberalismo que se nos presente. Por ejemplo, la ideología del hedonismo, que es una explicación del mundo del placer por el placer, máximo placer con mínimo esfuerzo. Es una ideología que ha marcado la humanidad. Por tanto, es falso eso de que en los planes de orientación sexual que nuestra sociedad nos presenta hay neutralidad, porque no existe tal cosa. Las corrientes, las ideologías nos llevan y nos arrinconan ante ellas. Nosotros, los cristianos católicos, creemos firmemente que la sexualidad está orientada y tiene una razón de ser, que es el amor conyugal del hombre y de la mujer. Es decir, la alianza. El hombre ha sido creado por una alianza con Dios. Pero esa alianza tiene la mediación en una buena parte de los hombres y de las mujeres en la alianza conyugal. Es un instrumento para esa alianza de amor. El hombre ha sido creado para la comunión y no ha sido creado para vivir solo. Y esa comunión se realiza de distintas formas. Y una parte importante de la población la realiza por medio del amor conyugal o esponsal. Hay otras personas que esa vocación a la comunión la realizan por otros caminos o por otras vocaciones. Por ejemplo, los que han elegido seguir al Señor en la vida consagrada. Los sacerdotes, los señores obispos, los religiosos, las religiosas, las vírgenes. En la medida en que renuncian al ejercicio de la expresión corporal de la sexualidad, no lo hacen porque la desprecien, sino porque entienden que han recibido una vocación específica, que sin despreciar en absoluto la sexualidad, descubren un camino muy particular para vivir esa comunión. Y eso es un don de Dios que les ha dado. Por eso es una vocación bien específica. No cualquiera lo logra, no cualquiera lo entiende, no cualquiera se entrega. Luego continúa este número 2360 diciendo: en el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Para que sea verdadera la unión corporal, tiene que ser una expresión de la comunión espiritual. Ese es un signo de la comunión espiritual. Hay una unión sustancial entre el cuerpo y el alma, de manera que el cuerpo
está llamado a ser el ícono del alma. Cuando nosotros por ahí en la calle escuchamos eso de los ojos son el espejo del alma, de alguna manera se acerca a esta preciosa expresión. Por eso decimos que la unión corporal es un signo de la unión de las almas, porque de lo contrario viviríamos en una gran mentira. Así se vive en esta sociedad, en una gran mentira. El sexo es algo distinto del amor, es una gran mentira. Y eso afecta al mundo, y eso afecta a las relaciones, y eso causa uno de los más altos porcentajes de sufrimiento en toda la humanidad. Sentirse usado, sentirse usada, no amada. Por tanto, esta mentalidad liberal que tanto se ha difundido es una gran mentira. Otra gran mentira, por ejemplo, es que la ciencia lo explica todo y que el hombre no necesita del humanismo, ni la filosofía, ni la ética para vivir, porque la ciencia lo explica todo. Eso es una mentira. Es tan importante para la Iglesia la unión conyugal que en los primeros 1200 años del cristianismo, la forma concreta de realizar y dar validez a la unión del hombre y la mujer en el matrimonio era la unión sexual. Se presentaban el hombre y la mujer ante la iglesia diciendo que habían consumado el matrimonio en la unión sexual. Y la iglesia confirmaba y declaraba la validez del matrimonio a partir de ese momento. Así se realizó durante 12 siglos el sacramento del matrimonio. Vaya que sí es importante. También dice el catecismo que la unión sexual es signo y garantía, es decir, la entrega sexual alimenta el amor espiritual. Y alguno lo puede dudar. Pero si la entrega sexual en el seno del matrimonio es lo que tiene que ser, alimenta el amor espiritual. Nosotros lastimosamente cargamos con una sospecha que nos ha metido un cierto puritanismo desviado, malentendido, que nos ha hecho pensar que la sexualidad no es santa. Y escucha uno eso por ahí. Es una sospecha que existe entre nosotros, en una parte del cristianismo. Y esa sospecha tiene una razón de ser. Y es que muchas veces, lastimosamente, se ha presentado a la sexualidad como egoísta. Pero eso no tiene que decir que sea así para el plan de Dios. Y existen dos tentaciones. La primera es caer en una especie de espiritualismo desencarnado, que tiende a pensar que el amor más perfecto es aquel que prescinde de la sexualidad, porque la sexualidad no es buena. Qué fuerte esto. Incluso que la sexualidad es sucia. Y eso es una visión muy equivocada. Porque es como decir que la unión sexual fuera una imperfección de la juventud y que cuando se llega a la edad de la madurez se puede prescindir de esas necesidades que se tenían de joven. Y es verdad que en la tradición de la iglesia también existe la posibilidad y de mutuo acuerdo de que una pareja de esposos pueda renunciar a la unión sexual durante un cierto tiempo para dedicarse a la oración, a la entrega. Pero dice San Pablo, pero no de manera continua y perpetua.
Y esto teniendo en cuenta también los casos donde hay condicionamientos ya de carácter físico que pueda tener un matrimonio, por ejemplo, de edad avanzada. Segunda tentación, pensar que toda relación sexual está alimentando el amor espiritual. Eso también es una gran mentira. También en el seno del matrimonio la entrega sexual tiene que ser purificada. Y hay que cuidar que no estemos usando a la otra persona de una manera egoísta. Qué fuerte es esto. Juan Pablo II en sus catequesis sobre la sexualidad hacía esta afirmación. Incluso muchas personas se escandalizan y se escandalizaban en su tiempo de esto. Decía el Papa que también en el seno del matrimonio se podía vivir la relación sexual de una manera cuasi adúltera, como utilización del esposo o la esposa. Que había que estar atentos a eso. Al final, este número 2360 dice algo precioso. Entre bautizados, entre católicos, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Jesucristo quiso elevar la unión del hombre y la mujer al nivel de sacramento. Esa unión ya era algo natural. Jesucristo no inventó el matrimonio. El matrimonio es algo natural. Lo que va a hacer es santificarlo por el sacramento. Y entonces, esta pregunta, ¿por qué Jesucristo quiso elevar a sacramento aquello que era natural? Y Jesús quiso convertir en sacramento lo que era algo bueno y natural porque la gracia de Jesucristo es necesaria para vivir lo que hemos recibido como vocación natural. Cuando hablamos nosotros explicando este catecismo de la Iglesia Católica del tema de la gracia, recordamos que decíamos que la gracia de Jesucristo era sanante y elevante. Esto lo dijimos muchísimas veces. Jesús entendió que era necesario sanar y elevar el amor del hombre y de la mujer. Y decíamos que la gracia es sanante, que la naturaleza humana está herida por el pecado original, que debíamos partir de esa realidad y que el Señor quiso sanar la naturaleza con el sacramento del matrimonio. Y que hay personas que ponen en duda el pecado original. Incluso personas dentro de la misma teología cristiana que se niegan a esto. Pero es que el pecado original puede probarse. ¿Por qué niegan el pecado cuando lo podemos ver en la calle? La utilización entre los esposos de una manera egoísta está introducida en el matrimonio como fruto del pecado original y por eso hay que purificarlo, porque es un buscarme a mí utilizándote a ti y eso se tiene que purificar. Y tenemos que pedir la gracia para poder vivir lo que es natural. ¿Y qué es lo que es natural? La unión conyugal. La unión conyugal es natural, pero sin la gracia de Dios es un desastre. Y por eso vemos lo que vemos. Es el realismo de Jesucristo que conoce al hombre, que conoce sus heridas y entiende que el amor humano tiene que ser sanado por la gracia. Y después de ser sanado lo eleva. La gracia es elevante.
El Señor ha querido que la unión del hombre y de la mujer sea sacramento para que sea signo de una unión esponsal con Él, con Cristo. La unión del hombre y la mujer está preparando y está significando la unión esponsal a la que estamos llamados a tener por toda la eternidad con Jesucristo. Lo nuestro es estar casados con Cristo por toda la eternidad. Esas son las bodas del Cordero. En las bodas de Caná de Galilea no se menciona el nombre del novio, no se menciona el nombre de la novia, porque el novio es Jesús y la novia soy yo, eres tú. Jesús es tu esposo. Jesús ha venido a desposarse con nosotros. Y ahí en el episodio de las bodas de Caná, María va a ser como la madrina. Ella es como la mediadora. Por tanto, el sacramento del matrimonio es necesario y Cristo lo ha querido para sanarnos de las heridas y para elevarnos a un nivel sobrenatural. Luego de entender esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2361 que dice: la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Es decir, que la sexualidad no es algo meramente biológico en el hombre, a diferencia de los animales. Esa unión sexual en el hombre afecta su parte psicológica y su parte espiritual. Y se vuelve a subrayar aquí la unión tan estrecha que existe entre el cuerpo y el alma. Lo que compromete al cuerpo, compromete al alma. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un número que ya estudiamos, el 1643, que dice: el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Todo el yo, el hombre entero y la mujer entera, se comprometen en la unión sexual. Por eso no se juega, porque ahí estás comprometido todo entero. Y luego, el catecismo nos remite también al número 2332 que ya estudiamos y que dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Qué cosa más hermosa. Se nos vuelve a insistir a que la entrega sexual conlleva y compromete a toda la persona, a que la entrega sexual es una donación. Yo te recibo a ti y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Así,
amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto se dice en el altar. Eso es lo que significa la entrega sexual. Si no significa eso, la entrega sexual hay que educarla porque no la han entendido. Yo te recibo a ti y me entrego a ti. Y aquí el catecismo nos regala un texto de la Sagrada Escritura que es precioso. Tobías 8:4-9. Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara: levántate, hermana, y oremos, y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo: bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro: amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Es una lectura preciosa que se suele leer en las bodas. Es una lectura de este libro de Tobías donde se enfatiza de cómo antes de tener la unión sexual hacen esa oración diciendo: no queremos unirnos como paganos. Que esto no sea una unión únicamente con una satisfacción carnal o con un deseo impuro. Dice Tobías: quiero tener una recta intención. Yo no tomo a esta hermana con deseo impuro, mas con recta intención, porque quiero formar una relación conforme a ti. Tobías era consciente de que la materialidad de esa unión sexual tenía el riesgo de estar desligada de la significación de ese acto. Tomar solo el cuerpo, tomar solo lo material, desligándolo del signo. Tobías y Sara tienen que orar y traer a Dios presente en esa unión sexual. Y no solamente por ponerle un toque religioso, como si adornáramos una unión. No se trata de un adorno religioso, como muchas personas que cuando se van a casar piensan que ponen un marco religioso bonito. Como soy religioso, pues voy a invitar a Dios a mi boda. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Dios no solo es testigo de tu matrimonio, es que Dios viene a sanarte. Él viene a que esa unión sexual que tú vas a realizar sea verdadera para que tú te hagas donación. Por eso no son dos, son tres. Y eso es mucho más que bonito. La presencia de Dios en el sacramento de tu matrimonio es que es necesaria para poder vivir la finalidad natural del matrimonio. Sin la gracia de Dios no somos capaces de realizar la finalidad natural. Por eso, queridos amigos,
En esta primera catequesis sobre el amor de los esposos, es importante nosotros tener presente esta afirmación tan cristiana. Nada podemos sin la gracia de Dios.